Buenas, soy Axel Liera, yo la reacción al capítulo número 11 de Re:Zero, tercera temporada. Y bueno, en el episodio anterior continuamos los enfrentamientos contra los arzobispos del pecado. Mientras en una parte veíamos como pues el grupo de Subaru, Emilia y Reinhardt siguen enfrentando a Regulus, en una, bueno, secuencia de batalla bastante épica, hay que decir la verdad, mostrándonos pues ahí a Emilia pues en total acción, un deleite la verdad para ahí a la vista. Vemos como pues al final, bueno, Regulus pues parece ninguno de los ataques pues surtir efecto ante él. Y para empeorar las cosas vemos como pues se termina deshaciendo pues de el mismísimo Rinjar, enviándolo aparentemente hacia la lunita. Afortunadamente vemos como Subaru, después de escuchar pues las palabras ahí de Emilia, o sea, cuando pues terminó, bueno, durante su estancia ahí con, o sea, en la mansioncita esta, o sea, con Regulus y las demás sirvientas, vemos como pues logra deducir nada más y nada menos que la débil, bueno, más bien cómo funciona la habilidad pues de este mismo. Y básicamente ese, bueno, bien como lo dice pues Subaru, aunque muy curioso la verdad la analogía ahí, es como pues un botón de pausa, más específicamente un botón de pausa para el propio cuerpo. Y obviamente, pues mientras su cuerpo pues está en un estado básicamente pues de limbo, ninguno de los ataques pues termina pudiendo pues hacerle ningún daño. Ahora aquí la duda pues será cómo hacer que termine desactivando pues esa pausilla. Por otro lado, bueno, veíamos cómo pues esta lujuria, o sea, aparentemente iba a enfrentar a este Félix, aunque al final pues no terminó siendo de mucha utilidad, la verdad, de no ser por la mismísima Anastasia, que haciéndose pasar por Crush, lo vemos cómo le logran ahí preparar una trampa y enviar pues a Lujuria a enfrentar pues nada más y nada menos que al mismísimo Aldebarán, lo cual pues parece ahí que será también algo interesante para ver. Y también tuvimos pues el cruce entre Priscila y esta Ira. Viendo como pues en un principio parecía pues un combate ahí bastante igualado y tal, viendo como pues tremendo beso hay que decirlo por parte de Priscila, nuestra bardita, para sacarla pues ahí del trance. Vemos como pues comienza un combate entre ambas, aunque después de hacer extrañas referencias vemos como pues Priscila termina perdiendo la paciencia y al final vemos cómo pues esto termina siendo aprovechado por Sirius para pues asestarle un golpe, bueno, un golpe pues bastante potente. Así que vamos a ver cómo va a continuar ahí la historia, si realmente pues ese ataque pues bueno, habrá dañado tanto a nuestra querida Priscila, qué es lo que pasará con los demás enfrentamientos y cómo pues haremos para derrotar a Regulus Corneas. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, un episodio interesante donde conocemos un poco pues más del pasado de nuestra querida Liliana y finalmente parece, o sea, que hemos derrotado pues a uno de los arzobispos. Como digo, en un inicio mostrándonos, bueno, a la querida Liliana pues ahí con su familia de bardos y tal, vemos como pues ella prácticamente pues decide seguir su propio camino bardo.
Viendo como pues al final, o sea, sus padres les gustaba pues más ahí llegar a cantar a pueblitos y tal, debido pues a que obviamente es más fácil pues ahí cantar en pueblos y tal, o sea, que intentar ahí competir pues en la gran ciudad. Vemos como pues nuestra querida chica pues se abalanza a una aventura bastante complicada, o sea, como pues terminamos viendo en un principio. Viendo, o sea, como pues obviamente no le fue bien de buenas a primeras y tal, obviamente pues al ser ahí una niña y tal, tuvo que ganarse pues de cierta manera pues la queridísima vida. Hasta que finalmente, o sea, con el tiempo y tal y con el esfuerzo y tal, vemos cómo logra y bueno, y obviamente pues ahí la práctica y el esfuerzo y tal, vemos cómo pues terminó logrando desarrollar sus habilidades de cantora. Lo cual me llena una duda, la verdad. O sea, ya hemos visto, o sea, que muchas de las cosas, o sea, que pasan en Re:Zero no son casualidad de nada. Como pues la habilidad esta de Otto para hablar con los animales, y bueno, otras situaciones ahí más, bueno, dentro de los personajes, lo de Reinhardt y tal. Entonces algo me hace pensar que probablemente Liliana termine pasando por algo similar. Seguramente pues su habilidad justamente tiene que ver ahí, obviamente pues con el canto. Mientras tanto, terminamos viendo, o sea, cómo pues la pelea entre Priscilla y Sirius pues termina continuando, y viendo cómo pues sí, le había realmente pues dado ahí directamente pues a nuestra querida mujer. Afortunadamente ella es poseedora pues de estos objetos mágicos que aparentemente terminan recibiendo pues ahí el daño en lugar de ella. Algo que, bueno, la verdad es que le terminó pues ahí salvando la vida, ya que como vemos, o sea, prácticamente podríamos decir que murió como pues 3, 4 veces en medio pues de el combate. Y lo otro que me gusta, o sea, curiosamente, o sea, para hacer frente a un personaje, o sea, o sea, que termina manejando las emociones, o sea, como pues viene siendo la mismísima Sirius. Es curioso, o sea, que obviamente su counter, pues sea prácticamente pues una persona, o sea, que termina ahí bloqueando justamente pues estos sentimientos. Aunque, bueno, también bastante curioso, o sea, me gustó mucho, o sea, cómo te plantean ahí el ideal de Sirius y tal, un mundo pues ahí empático, donde todos compartan ahí las mismas emociones y tal, y logren ahí obviamente pues comprenderse los unos a los otros a través justamente pues de obviamente todos estar ahí conectados y sentir prácticamente lo mismo, lo cual o sea, si no te lo pones a pensar podría llegar a ser una idea así que dice no pues tiene razón y tal, pero aquí es donde me gustó, o sea, el speech, o sea, que termina siendo pues la misma Priscila ya para el final, ya cuando pues está ahí enfrentándose pues bueno, dándole los últimos ataques a Sirius, y es el hecho de bueno, ya lo típico, o sea, de que realmente, o sea, la variedad es lo que termina pues haciendo a este mundo realmente brillante. El hecho es de que todos tengamos ahí nuestras diferentes formas de pensar, nuestros propios ahí sentimientos y tal, es lo que le termina dando pues movidilla y jugo pues a la mismísima vida. Como digo, o sea, la verdad es que sería bastante aburrido, o sea, que todos estuviéramos ahí de acuerdo en todo y tal, y que no hubiera ahí ninguna disputa y tal. Así que pues sí, en esa parte pues estoy bastante de acuerdo. Aunque les digo, el problema es que la gente va a los extremos. Y ese es el único problema. O sea, a la gente le gusta ahí putear a todo lo que no sea, o sea, a todo lo que no piense igual a uno mismo. Y eso lo hemos terminado cometiendo, ese error lo hemos terminado cometiendo pues absolutamente todos, o sea, de cerrarse ahí en mente y decir, no, no, yo pienso que las cosas son así y las cosas tienen que ser así. Y aquí es cuando uno pues debe entender, o sea, que uno tiene que tener también pues una mente un poquito más abierta
a ver, o sea, qué es lo que te puede aportar o qué ideas te puede llegar a aportar ahí la otra persona y tal, o sea, con su diferente pensamiento y quién sabe, tal vez te termines sorprendiendo y termines pues descubriendo algo muy, muy interesante. Pero les digo, para eso, para llegar a ese punto de equilibrio, lo veo bastante, bastante complejo. Al final también pues el momento de nuestra querida Liliana logrando pues llegar ahí al techo cantando y tal, logrando pues quitar el lavado de cerebro, o sea, de Sirius y tal, y con ello pues dándole la oportunidad obviamente a Sirius, pues, digo, a Priscila pues de acabar con Sirius, ya que pues obviamente si, o sea, si Priscila hubiera matado a Sirius, o sea, estando pues todos ahí conectados todavía, pues ellos también hubieran ahí sufrido las consecuencias. Lo único que no me gustó es que les digo, o sea, la parte toda bonita del speech estuvo bastante bien y tal, pero la parte final, o sea, cuando Sirius le cuestiona si ella sabe pues el sufrimiento que ha pasado y Priscila le dice, no, no me interesa y tal. Cómo me jode, o sea, que traten a los villanos, o sea, como solamente pues ahí villanos, sino o sea, simplemente pues gente loca y tal. La verdad es que les digo, los arzobispos del pecado son personajes bastante interesantes. Y ahora que descubrimos, o sea, todo lo de Beetlejuice y tal, o sea, la verdad es que te intriga también conocer, o sea, cómo pues estos arzobispos terminaron llegando pues a esta categoría. Pero bueno, esperemos que en un futuro, como les digo, pues terminen ahí contándonos un poquito pues más de estos mismos. Y bueno, con ello pues parece ser que el primer arzobispo ha caído. Al menos les digo, es lo que parece, no sé si vaya a ver, ¿verdad? Porque se vio muy definitiva ahí la situación. Así que bueno, esperar a ver cómo pues resultan las cosas. Bueno, ya quitando pues esa partecilla. Y luego tenemos pues la tremenda escena post créditos, donde bueno, nos explayan un poco más, bueno, volviendo al combate de este Subaru contra Regulus, nos explayan un poquito más pues en la autoridad de este mismo. Y curioso la verdad como lo menciona ahí Subaru acerca de cómo pues y se me hace curioso porque menciona, o sea, cómo, pues, porque no me lo había puesto a pensar, pero cómo, o sea, obviamente los nombres, o sea, que ellos tienen, hacen referencia a constelaciones precisamente del mundo de Subaru, o sea, del mundo real. Y no me lo había puesto a pensar hasta que les digo, lo mencionó él, y es cierto, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, porque normalmente, o sea, no te lo plantean ahí en los isekais. O sea, cuando algo tiene alguna referencia a lo del mundo real y tal, tú lo tomas como eso, simplemente una referencia que coincidentemente pues parece ahí que también han aprendido los del otro mundo, o sea, por una razón. Pero aquí parece ser, o sea, que es un punto interesante, la verdad. Eh, y bueno, ya hemos visto, si mal no recuerdo, en el primer episodio de 1 hora y media que llegamos a ver, también se hizo referencia a cómo este lugar, o sea que es muy, muy japonés y tal, precisamente es posible, o sea, que alguien que haya sido y se callado, pues haya llegado ahí y haya generado pues esta situación. Así que me hace pensar que quien sea, o sea, que esté relacionado ahí con los arzobispos, precisamente también tenga algo que ver ahí con el mundo real. Y bueno, tomando la teoría de que Subaru probablemente sea el arzobispo del orgullo, uy, y tomando la teoría de que Satela podría realmente ser la misma Emilia, es como que, wow, hay muchas cosas enrevesadas ahí, o sea que podrían empezar a llegar a tener sentido una vez pues se termina ahí colocando pues las piezas faltantes. La verdad es que me gusta mucho, o sea, cómo están manejando ahí el misterio detrás de lo de Satelita. Pero bueno, justamente, bueno, ya nuestro querido chico termina mencionando cómo pues aparentemente las habilidades de los arzobispos tienen justamente que ver pues con esta, o sea, con la estrella, o sea, que hay pues en susodichas constelaciones.
Y curiosamente, bueno, no sé cómo rayos terminó conectando este Subaru, lo del corazón de león y tal, o sea, con el paro del tiempo, pero lo hizo. Es lo único que, o sea, que tenemos que saber. Lo interesante aquí es justamente les había mencionado cómo hacer que su autoridad pues se termine desactivando. Y aquí probablemente pues nos hayan dado la clave. Y todo pues es referente a las esposas de el mismo Regulus. Es cierto, la verdad, porque alguien como Regulus, o sea que no parece alguien ahí de muy, digamos, mujeriego, la verdad, o sea, no se ve como el tipo de hombre, o sea, que quisiera ahí de que, ja, 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 quiero mi propio harem de mujerzuelas y tal. O sea, ¿por qué alguien como Regulus, de que es, bueno, es como Regulus, que quisiera pues tener ahí un montón de esposas? Y bueno, o sea, la justificación podría tener sentido, o sea, si esto se debiera pues a alguna necesidad pues de su propia autoridad. Lo jodido sería es que, o sea, que esto estuviera conectado directamente pues a las esposas y hubiera que matar a las esposas para poder hacer que Regulus pues sea vulnerable, bastante jodido. Pero apelo más a lo que mencionan ahí de la distancia, pudiera llegar a ser, o sea, que mientras no esté cerca ahí de sus queridísimas esposas, puede que logren ahí eh, lograr desactivar pues la autoridad pues de el mismísimo Regulus. Pero como digo, ya habrá que terminar viendo cómo pues se termina desarrollando pues esos eventitos. Y recordemos que todavía pues hay un par de arzobispos por ahí que también pues hay que derrotar. Así que pues a la espera de eso, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.